Volvemos al piso de la M530, estás en la tarde con Carlos Polimeni. Carlos está de viaje, merecido. Descanso y pura vida, chico, en Costa Rica, que ahí tiene toda su familia, una gran parte de su familia, Sí. ¿no? Porque su padre se exilió en Costa Rica y no volvió. Nos mandan saludos, Alicia Quintana, Emma Magui dice, por suerte se están juntando muchas cosas para mandar a Bahía Blanca y sus alrededores. Es bueno eso que dice la oyente, porque justo te lo estaba recalcando y remarcando, Julián, de que este país tiene una construcción democrática en estos 41 años de una gran solidaridad, un gran valor en la solidaridad, no en la beneficencia, porque yo vi que muchos están con la ONG y no sé qué, pero la organización de la solidaridad muy poco tiene que ver con la caridad y con la beneficencia, sino con un país organizado, y esto le responde también a Patricia Bullrich en sus amenazas con lo de la marcha de jubilados del miércoles, que no es militancia, sino es solidaridad. Toda la gente que está solidarizándose con la catástrofe humanitaria que sucede en Bahía Blanca en estos días después de la lluvia inesperada y torrencial y trágica de la gran inundación, tiene que ver con la organización de un pueblo que es fundamentalmente solidario. ¿Por qué será que es fundamentalmente solidario? Porque nos pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas en este pueblo, un pueblo que siempre ha salido a la calle para poder reclamar y estar ahí donde se lo necesita. Luis Gallardo, por ejemplo, nos pregunta, ¿se podría calcular cuánto gastó Patricia Bullrich con sus ejercicios para mantener a raya a 50 jubilados rebeldes? Sería una buena cuenta para hacer. Y sobre todo sabiendo que esto también lo recalcaba Carly Bianco hoy a la mañana, le ofreció Caputo vía Twitter que 10.000 millones, cuando ellos están diciendo que para reconstruirle el municipio, la ciudad de Bahía, necesitan 400.000 millones, ¿no? O sea, realmente es un abismo entre una diferencia y otra. Y también lo escuchaba Franco hoy decir que es una responsabilidad municipal y provincial reconstruir la ciudad de Bahía, lo que es profundamente injusto. Digo, realmente los gobiernos tripartitos, nación, provincia, municipio o tu propio distrito, siempre tienen que trabajar articuladamente, piensen como piensen y voten como voten. Cuando vos llegas a gestionar el gobierno, gobernás para todos y no solamente para la gente que te votó. Ojalá alguien lo pueda aprender. En ese sentido, solo los gobiernos peronistas cuando gobiernan para el conjunto y no solamente para sus votantes, ¿no? Eso también hay que decirlo. También llegan mensajes, porque recién estuvo tocando Rodrigo Lamardo, nuestro compañero, la verdad, nos dejó la cabeza volada, para decirlo de una manera muy concreta. La verdad, un gran momento, así que acompáñenlo el domingo 16 de marzo a las 21 horas en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Hablabas de la solidaridad argentina y esa solidaridad que no tiene que ver con tirarle lo que te sobra, sino con la entrega, con el cuerpo, con poner lo que hay que poner en los momentos más difíciles y no solamente en los momentos difíciles, irse a lugares recónditos. Hay que decir recónditos siempre, porque ¿no? lo ponemos del lugar desde la ciudad de Buenos Aires, son lugares en sí, pero bueno, estamos hablando de protagonistas y protagonistas que realmente se cruzan un país entero para hacer lo que sienten que hay que hacer. Ah, bueno, claro, cuando aquellos documentalistas, por ejemplo, o periodistas que atestiguan, que dan testimonio, que se meten de lleno adentro del asunto para poder contar cómo son realmente los hechos, no solamente es una tarea solidaria, y sino muy valiente y muy corajuda. Por eso, ya que me das el pie, Julián, podemos darle la bienvenida a los directores Juan Pablo Lepore y Emanuel Álvarez, coordinador de la Brigada Popular de Salud Nuestra América, que hicieron la película Las Brigadistas, un viaje por la salud popular del Chaco salteño. Hola Emanuel, hola Juan Pablo, qué gusto tenerlos en la M530, qué buen documental es Las Brigadistas, Las Brigadistas, porque realmente retratar el Chaco o el norte argentino es toda una osadía, así que bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio importante para poder comunicar todo esto que es urgente, ¿no? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, están invitados porque hicieron un tremendo documental. Un poco al principio del programa les contaba a la audiencia y a los viewers que tenemos vía stream, porque estamos saliendo por YouTube, de que ustedes se meten en el monte nativo un poco para contar la supervivencia a través de la discriminación que reciben, y el maltrato y la violencia, las comunidades originarias a partir de la nueva forma exportadora de este modelo extractivista que tiene la soja como protagonista, y a su vez el transgénico, ¿no? Y los agrotóxicos que
que no solamente a las comunidades originarias, sino a toda la población, les dañan profundamente la salud, provocándoles desde cáncer hasta, bueno, abortos espontáneos, infinidad de cosas. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo eligieron adentrarse al Chaco salteño, al norte profundo de nuestro país? Y cuentan y ponen voz de estos asuntos que muy pocas veces se habla, excepto alguno que quiera despotricar contra el charango, por ejemplo, ¿no? Terrible. Bueno, pero ahí por lo menos deja parecer que tenemos una comunidad de charangos. Si tenés, el charango es argentino, y así como la solidaridad es argentina, el charango pues argentino y el Chaco salteño también. Aguanta el charango. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, tomo la palabra yo al inicio. No, esta es una iniciativa que llevamos adelante hace más de 10 años. Varias organizaciones sociales, comunitarias de distintas partes del país, y que, bueno, comulgamos y mancomunamos un trabajo conjunto en salud con las organizaciones indígenas de pueblos originarios y sociales también de esos territorios, de Salta, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero. En este caso, bueno, esto fue lo que está documentado por Pablo. Nos encontramos ahí justo en ese momento a principios del 2020, antes de la pandemia. Ustedes no sé si recuerdan que en realidad pasa todos los años, pero hay momentos donde se visibiliza más en los medios de comunicación toda la situación del norte de Salta, del Chaco salteño, con comunidades originarias, con el aumento de la mortalidad infantil, ¿no? Se combinan distintas situaciones sanitarias, sociales, y el hambre y la desnutrición, y lo que genera es todos los años varias muertes por enfermedades evitables, respiratorias, como neumonías, tuberculosis, gastroenteritis, que es la combinación de una situación que lleva décadas o siglos de despojo y de saqueo sobre un territorio, como vos decías también al principio, respecto de lo que tiene que ver con el monocultivo de soja y el agronegocio, básicamente. Bueno, en ese momento Pablo se acerca a lo que era un reclamo por medicamentos y por la organización, digamos, de conseguir el financiamiento para poder ir, y así fue. Bueno, gracias a Pablo ese momento quedó registrado, pero también es un documental que está muy bien hecho, muy bueno, muy bien registrado, y que nos sirve también para visibilizar, denunciar y para seguir invitando a toda la población a este ejercicio de solidaridad. Me parece un elemento interesante. Emma, ¿vos sos médico? Yo soy médico, sí. No, porque sí. Uno no le ve el guardapolo blanco. Y... No, bueno, Emanuel Álvarez es médico, es coordinador de la Brigada Popular de Salud de Nuestra América, y Pablo Lepore es el cineasta, súper reconocido cineasta argentino, porque ganaste un montón de premios y además tenés una filmografía bastante extensa y siempre sobre estos temas sociales que esto que te digo, que tienen el coraje y la valentía de animarse a hablar de los que es un tema que nadie quiere tocar, ¿no? Se naturaliza como que eso va a ser oprimido, desaparecido y se perpetúa en ese olvido la violencia que se ejerce sobre esos pueblos originarios de nuestro país. Sí, hay ahí una búsqueda que tiene que ver con concretamente la lucha por la tierra, las visiones del territorio, ¿no? Y eso, los pueblos originarios son nuestros defensores de esa cultura, de ese lugar de resguardo ante el avance de una frontera agroexportadora que cada vez necesita más, ¿no? más hectáreas, con un paquete biotecnológico que se lleva la vida y la salud hablamos de millones de argentinos, porque todos estamos inmersos, o por lo menos los que viven en el campo están afectados de una u otra forma por los agrotóxicos, que no tienen ningún tipo de barrera, por más de que se hable de buenas prácticas agrícolas, y esto sumado a que los pueblos originarios son invisibilizados, o sea, son negados sistemáticamente. Entonces esas personas molestan en ese territorio para el avance de el progreso, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de intereses, y la película rescata un poco eso, ¿no? La solidaridad, la denuncia, la empatía que generan las brigadistas. Brigadistas en términos generales, las protagonistas son las mujeres, digamos, que están poniéndose al hombro
el trabajo territorial, ¿no? que van a hacerle frente a enfermedades que son totalmente evitables y que de alguna manera, bueno, el documental pone en valor todo ese esfuerzo, todo ese trabajo en conjunto, tanto desde las estudiantes y médicas que salen de Buenos Aires, con la coordinación de los trabajadores sociales y digamos, movimientos de base que están en Salta y que, bueno, en esa interacción, en esa, digamos, trabajo en conjunto, se genera, digamos, las brigadas que pueden ir a hacer este trabajo de visibilización, de atención primaria urgente y bueno, también de formación de talleres y un montón de cosas más que tienen las brigadas y que la película, bueno, cuenta un poco todo ese recorrido. Claro, yo quería ir a eso, ¿no? El rol de los médicos. ¿Cómo es el trabajo para convencer? Las médicas, perdón. De convencer de hacer ese viaje, ¿no? Ese laburo de ir a un lugar a llevar las prácticas médicas que tienen acá y a otro lugar. Sí, las jornadas de salud y territoriales es una práctica muy común en realidad de las organizaciones y de las comunidades en términos generales, que como decía Pablo, son las mujeres quienes muchas veces en los territorios se organizan. Pero particularmente estas brigadas que se dan en lugares muy rurales y digamos donde hay pueblos originarios y donde hay otras culturas que son diferentes a las nuestras, más occidentales, más urbanas. Ahí sucede una experiencia de organización que es, digamos, previa, en la cual convocamos a voluntarios y a voluntarias a participar, hacemos un proceso de encuentros previos para poder ir a ese lugar, ¿no? Y hay participación de distintas profesiones, no solamente médicas, sino también de la salud mental, trabajadoras sociales, promotoras de salud, bueno, toda una serie de profesiones que van a hacer un trabajo en conjunto con las organizaciones indígenas o con las poblaciones, y que en realidad lo que sucede ahí es un ejercicio de la solidaridad que ya de por sí es positivo, pero también se genera una especie de transformación, ¿no? De la conciencia y de lo que se genera ahí, de la vivencia a partir de ahí. Con lo cual, siempre decimos lo mismo nosotros, los voluntarios que participamos y que venimos de las profesiones más duras, médicas, vamos, trabajamos y después volvemos de alguna manera con otra conciencia a nuestros lugares de trabajo más urbanos. Con lo cual, es una experiencia, bueno, ahora estábamos organizando particularmente una experiencia, una jornada, una brigada del Chaco, a la provincia de Chaco, que la tuvimos que posponer por lo de Bahía Blanca porque vamos a llevar... digamos, ahora que está bajando el agua, en todos los municipios aledaños a Bahía Blanca, que también hay zonas rurales del sur cebollero, de productores cebolleros, así que vamos a virar eso. Van a ir a Bahía Blanca. Vamos a ir a Bahía Blanca y a los municipios aledaños, porque en realidad, si bien lo más grave es en la zona urbana, donde están trabajando solidariamente y donde está el Estado, sobre todo el Estado de la provincia, trabajando muy fuertemente las cuestiones de salud, de los barrios más urbanos, también hay que tener en cuenta que hay toda una periferia en los alrededores que en este momento también, digamos, sufrió los estragos de las inundaciones. Clarísimo, Emanuel. Cuando hablamos del Chaco salteño, en esos lugares donde todavía, digamos, hay instalados unas comunidades originarias bastante afianzadas a la defensa de su terreno y de su territorio. ¿Qué pasa con los gobiernos provinciales en este trabajo de las brigadistas, coordinado con intereses que muchas veces son transnacionales, ¿no? Esa misma frontera agroexportadora de la que hablan, muchas veces me imagino que también tienen que negociar con los gobiernos nacionales provinciales porque también hay conflicto de intereses. ¿Cómo es esa doble vara o esas dos puntas, digamos? Nosotros, en términos generales, siempre, lo que vos planteabas al principio, digamos, vamos desde la comunidad organizada, por así decirlo, a plantear un trabajo, porque en realidad lo que sucede es que hay ausencia de médicos o falta de profesionales en todos esos lugares. Quizá hay hospitales, pero no tienen profesionales, que por ejemplo cirujanos que puedan operar. Nosotros durante el 2023 y el 2022 realizamos más de 500 cirugías en la zona del impenetrable chaqueño y en Salta, con lo cual siempre se necesita una articulación con el Estado. Es decir, siempre la promovemos. A veces
en algunos momentos y coyunturas políticas se puede coordinar ese trabajo y en muchas veces, como vos decís, no se puede. Y al contrario, a los estados provinciales o municipales o estados nacionales a veces les molesta que haya comunidades, voluntarios que vayan a querer acercarse solidariamente en un trabajo conjunto con esas comunidades, porque bueno, como decía Pablo al principio, visibilizan todo un trasfondo que muchas veces desde la ciudad desconocemos. Y hay una problemática sumada, digamos, a la contaminación por agrotóxicos y el avance concreto de la pérdida del territorio que tienen los pueblos originarios, que es la falta de agua. Porque ahí, digamos, sin agua potable es muy difícil tener una calidad de vida digna en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Entonces, son muchos problemas que se van acumulando, digamos, y eso lleva al aumento de la mortandad infantil. Y ahí en ese camino es donde se arranca el documental, ¿no? Haciendo un análisis de situación donde vemos esta situación, este panorama, digamos, aterrador. Y bueno, decidimos registrar este trabajo que vienen haciendo hace años los movimientos sociales de base y generar un documental, ya el sexto que estamos estrenando a nivel nacional, que pueda retratar este conflicto y ayudar a debatir, ¿no? Ayudar a aportar al debate. Sí, por lo menos que no haya desidia desde las políticas públicas en defensa de esto que te digo, de las propias comunidades originarias que son nuestras, como vos decías, indígenas y originarias nacionales, hacia un negocio que puede convivir el desarrollo biotecnológico, como decías, con lo que tiene de rico en su originalidad y en sus pueblos originarios el impenetrable. Puede eso coexistir, puede convivir, puede haber un estudio de impacto ambiental, puede haber generar medidas proteccionistas para los pueblos originarios. Yo, en mi carácter personal, digamos, y de esta investigación que llevo haciendo hace 15 años, claro. Yo creo que no. Digamos, no, porque claro... Bueno, hay que ser optimista, porque si seguís trabajando hace 15 años en esto, en algún lado ves un poquito de luz o algo. Sí, el problema es que el avance del paquete biotecnológico no tiene vuelta, digamos. Hay una afectación a la salud muy concreta, digamos, desde que Monsanto entra al país en 1996, no hubo un retroceso ni hubo un cambio en el sentido de paradigma de los efectos colaterales, digamos, porque para ellos es una pérdida, en todo caso los multan y son dos monedas que tienen que pagar por el daño a la salud y la muerte concreta de personas y de niños, ¿no? Sí, entonces, de argentinitos y argentinitas, para esto de los que se subyugan frente a las catástrofes, eso es una catástrofe naturalizada, perpetrada, permanente, digamos. Entonces no hay ningún interés, obviamente de los productores no hay interés porque es un negocio, digamos, ¿no? Entonces no hay salvo ¿no hay nada que, de humanidad, ningún productor? Salvo que haya, no, es que lo niegan que esto sea un problema. Por eso existen las buenas prácticas agrícolas, que es este invento para poder legalizar y legitimar a través de los institutos como el CONICET y como, digamos, CONAVIA y un montón de organizaciones que se crean para darle pie y darle legalidad a todo esto. Hay una salida muy concreta que es la agroecología y el documental también lo plantea, y esto se viene estudiando hace años y ojalá que en algún momento el Estado pueda darle, digamos, la seriedad y en un momento hubo una Dirección Nacional de Agroecología que hoy está desfinanciada y cerrada, digamos, entonces el camino va por ahí, digamos, y esto es lo que me lleva, también lo retrato en La Vuelta al Campo, que es el documental anterior, que ha ganado muchos festivales. Ese es el que vi, sí. La Vuelta al Campo. Ahí se desarrolla y se cuenta, digamos, más en detalle qué es lo que pasa, digamos. Las luchas campesinas, ¿no? También, porque ahí está la explotación del campesino por el patrón, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un problema que es muy concreto y que es histórico y que está arraigado a un modelo de la macroeconomía asociado a los intereses transnacionales y a aportar al norte global los recursos del extractivismo, ¿no? Entonces tenemos que debatirlo, tenemos que ver cuáles son los pros y los contras, ¿no? Es muy bueno ponerlo en agenda, ojalá nos esté escuchando Dios, María y la Virgen, pues es una cuestión de fe ya a esta altura. Con respecto a esto, no sé si saben lo que está pasando con las yerbateras, ¿no? En Misiones, bueno, digo, me resuena en este sentir las brigadistas porque habla justamente de, como ustedes dicen, la base social donde la organización es defender la vida, el derecho a la vida, ¿no? Que tampoco es, digo,
algo tan radical. Me parece derecho a vivir. Es central porque me gustaría resaltar que esto tiene que ver con una organización social específica, Nuestra América en este caso, porque muchas veces no, tenemos un gobierno que viene cabalgando en contra de los movimientos sociales, y cuando hablamos de movimientos sociales a veces uno también se queda en una idea prefigurada de lo que son, ¿no? Me imagino gente que no participa de determinadas organizaciones. Y acá hablamos de organizaciones sociales que entre un montón de actividades que llevan adelante y compromisos es esto, ¿no? Que no tiene que ver solo con encontrar un conflicto y darle una solución, que me parece interesantísimo, porque por lo que deduzco de lo que vos contabas, no es solamente ir a resolver el problema en lo urbano, sino justamente en las lejanías, donde a veces el Estado ni siquiera llega, pero y no solo eso, sino hacerlo, sino contarlo, porque hay un desafío que tienen los pueblos, que no es solo dar las batallas e intentar ganarlas, sino también poder contarlas, porque si no somos contados por otros, incluso el problema con Monsanto. Sí, totalmente. Yo, bueno, primero agradecerle públicamente a Pablo, que es el gran, ahora el jueves se está presentando en el Cine Gaumont este documental. Sí, que Pablo Lepore, Las Brigadistas. Pablo Lepore, Las Brigadistas, el jueves 20:45 en el Cine Gaumont, que nos va a permitir, que también va a ser, como decía al principio, es una convocatoria a que se sumen, a todas las personas que estén escuchando, a que se sumen a las próximas brigadas, porque en realidad estamos hablando de un documental del año 2020, de un registro de una brigada del 2020, que 4 a 5 años después estamos peor, en realidad. La situación que se vive en distintas provincias del norte argentino en términos de salud es completamente peor. Y bueno, agregar a que el gobierno de Milei, digamos, no ha hecho más que empeorar esta situación. Es interesante. En términos del desguace que se está realizando en el Ministerio de Salud de la Nación y con el desfinanciamiento que hay desde el Estado Nacional hacia las provincias. Es importante que los que estén escuchando, que las que estén escuchando, vayan al Cine Gaumont a ver Las Brigadistas, un viaje por la salud popular en el Chaco salteño. La salud popular es lindo nombre también, ¿no? Porque la salud debería tener una integración entre público y privada que pudiera abrazar y extender a lo ancho y a lo largo de nuestro país, y no tan centralizada siempre como ustedes decían, en la urbanidad. Y tan con una perspectiva tan occidental y tan servidora del norte, ¿no? De ser productores del norte. En ese sentido, los quiero felicitar, les quiero desear un gran estreno y no aflojen, porque alguien tiene que visibilizarla, es necesario seguir visibilizando y trabajando con las comunidades del NOA, y sobre todo el impenetrable y esos lugares que realmente la Argentina misma se desconoce, ¿no? A sí misma. Por eso también nos pasa lo que nos pasa, y vos decís, podemos estar retrocediendo o en una recesión sanitaria durante 4 años, incluso post pandemia, ¿no? Que todo el mundo crece y nosotros para abajo. Así que Juan Pablo Lepore y Emanuel Álvarez, les quiero agradecer mucho. Si les parece, podemos escuchar el tráiler de Las Brigadistas para convidar a todos y a todas a irse el jueves al estreno. Jueves 13 de marzo, Cine Gaumont, Rivadavia 1635. ¿A qué hora es el estreno? 20:45 en Sala 2. Déjame decir que vamos a estar ahí, obviamente, a charlar con todos y todas, y los que quieran, digamos, ser parte de las próximas brigadas, tanto a Bahía Blanca, al Chaco salteño o los demás puntos del país donde van a ir organizándose, lo van a poder hacer a través de, bueno, vamos a estar repartiendo volantes, va a haber un código QR, hay redes ya mismo donde... ¿Cómo son las redes, vecinos? En Instagram es Las Brigadistas, después hay un Facebook también, y hay un Linktree donde están todos los links tanto a los Instagram y redes, como un Google Form donde van a poder llenar sus datos, y ahí ya van a estar en una base para poder contactarlos. Hay un teléfono también para que puedan acceder, y bueno, estamos preparando todo eso para bueno. todo lo... Y las cuentas de Nuestra América también pueden también escribir. Sí, hay una cuenta de Brigada Popular de Salud y una cuenta de Nuestra América Federal también. Pero ahí la cuenta del documental está el Linktree, así que... Háganse brigadistas. Escuchemos el tráiler de la peli. Estamos sufriendo mucho atropello y malos tratos en cuanto hacia los pueblos originarios. Bueno, en este caso me toca